¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en esta última clase bíblica donde vamos a estudiar, o mejor dicho, terminar de estudiar esta guía de estudio que se llama Apocalipsis y Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este último tema y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Pero antes, como siempre, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de la palabra de Dios. Así que te invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos que vamos a estudiar este tema tan importante para nosotros, te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda abrir nuestro entendimiento, que podamos entender, pero sobre todo, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a tomar decisiones en el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar este tema que tiene por título Felices para siempre. Así que vamos a profundizar rápidamente, pero noten algo interesante. No todo lo que se presenta en el libro de Apocalipsis habla de guerras, destrucción, pestes, porque acá vamos a hablar justamente sobre la felicidad eterna. Así que rápidamente comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el lugar que Cristo está preparando para que los salvos vivan allí eternamente? Así que vamos a Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 1 al 3 está la respuesta. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, es decir, adornada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el lugar que Cristo está preparando para que los salvos vivan allí eternamente? Dice que vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, es decir, Dios, es decir, Cristo en este caso, ascendió a los cielos, fue a la santa ciudad y nos está preparando un lugar para ti y para mí para que podamos vivir por toda la eternidad. O en realidad no es por toda la eternidad, es por 1000 años allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Cristo prometió preparar un lugar para sus seguidores. Este lugar se llama la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, donde los salvos disfrutarán para siempre de la alegría de estar ante la presencia de Dios. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién quedará fuera de la santa ciudad? Vamos a leer justamente Apocalipsis capítulo 22, en el verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Por lo tanto, ¿quién quedará fuera de la santa ciudad? Dice los perros, en este caso no son perros literales, simbólicamente representan los afeminados. Dice que van a estar fuera de la ciudad. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La voluntad de Dios es que todos se salven, pero en la santa ciudad solo habitarán quienes crean en Jesús. Quienes rechacen a Cristo no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Durante los eventos finales anteriores al regreso de Cristo, los que se sometan a la falsa adoración no recibirán el sello de Dios. Señalados con la marca de la bestia, serán condenados por sus propias transgresiones. La desobediencia voluntaria a la ley de Dios caracterizará a aquellos que no entrarán en el cielo. Noten algo interesante. Si yo quiero entrar en el cielo, tengo que tener el sello de Dios. Eso es muy importante, pero hay otros pasos más que debemos hacer también. ¿Quiénes entrarán en la santa ciudad? En Apocalipsis capítulo 22, en el verso 14 está la respuesta.
Bienaventurados, es decir, felices o dichosos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes entrarán en la santa ciudad de Dios? Dicen los que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero, es decir, en la sangre de Cristo Jesús. El pecado no existirá en la ciudad perfecta de Dios. Por esto, nosotros, pecadores, necesitamos que nuestros pecados sean removidos para entrar en la ciudad santa. La corona de la vida se entregará a los fieles que hayan sido purificados con la sangre de Cristo, como dijimos recién, y hayan guardado su palabra. Ellos entrarán por los portales eternos y tendrán acceso al árbol de la vida. Interesante. Noten, debemos lavar nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la condición esencial para que alguien pueda entrar en la santa ciudad? ¿Cuál es la condición? Por lo tanto, tenemos que ir a Juan capítulo 3, en el versículo 3 y 5 está la respuesta, y tenemos que completar justamente las palabras que están faltando. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la condición esencial para que alguien pueda entrar en la santa ciudad? Debe nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué simboliza eso? Nacer del Espíritu se refiere a la conversión humana realizada por Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Él, hay un cambio de vida. Nacer del agua se refiere al bautismo, así como Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Noten, debo nacer del agua y del Espíritu. Debo ser bautizado y el Espíritu Santo debe ser derramado en mí para que el Espíritu Santo produzca cambios en mi vida. Interesante eso, ¿no? Avancemos. Este nuevo nacimiento lleva al cristiano a la experiencia de estar en Cristo y experimentar la estrecha relación personal que debe existir entre el cristiano y Jesús. Esto significa que, más que depender de Él o ser un seguidor nominal, implica una unión diaria, perseverante y viva con Cristo. Noten que el nuevo nacimiento no significa, bueno, yo me bauticé una vez, recibí el Espíritu Santo y con eso es suficiente. No. Lo que significa es depender de Él continuamente. Implica estar unido con Cristo continuamente. Significa perseverar todos los días continuamente con Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Avancemos. ¿Qué cosas tienen que suceder antes de que alguien sea bautizado? Hay algo que tiene que suceder antes de llegar al bautismo. Tenemos que ir a Hechos, capítulo 2, en el versículo 37 y 38. Esto lo leímos en la clase anterior. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, les dolió el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué cosas tienen que suceder antes de que alguien sea bautizado? La persona debe experimentar el arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor por lo que había hecho. Es decir, me equivoqué, esto está mal. No está bien lo que estoy haciendo porque el Señor Jesucristo me está hablando a través de su palabra. El bautismo no solo debe suministrarse a quien pasó por la experiencia del arrepentimiento de sus pecados, creyendo en Jesús y aceptándolo como Salvador y Señor. Noten, el bautismo solo debe suministrarse a quien pasó por la experiencia del arrepentimiento. O si no, no tiene sentido bautizarnos. Es algo externo. Como el bautismo implica una decisión consciente, es decir, yo me tengo que arrepentir, y las criaturas no se pueden arrepentir, los bebés. Por lo tanto, el bautismo infantil
no tiene respaldo bíblico y contradice la orientación divina en cuanto a esta decisión tan importante. Vemos claramente que en la Biblia nos llama al arrepentimiento. Un bebé no se puede arrepentir. ¿Quién se puede arrepentir? Una persona adulta, una persona que puede pensar, razonar. Un bebé no puede hacer eso. Avancemos. ¿Qué nos puede enseñar el bautismo de Cristo sobre esta ceremonia tan importante? Tenemos que ir a Mateo capítulo 3, en los versículos 13 al 17 está la respuesta, y tenemos que ver cuál de estas respuestas es la correcta. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado. Subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, ¿qué nos puede enseñar el bautismo de Cristo sobre esta ceremonia tan importante? Noten que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y fue por inmersión a fin de cumplir la profecía, y Jesús nos dejó un ejemplo, por lo tanto es la primera opción la correcta. Cristo nos dio un ejemplo de cómo debemos bautizarnos. Avancemos. El significado de la palabra bautizar es sumergir. El bautismo de Jesús fue por inmersión. Este es el modelo aprobado por Dios. El Padre lo aprobó al decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo lo aprobó, pues dijo a Juan el Bautista que lo hacía como ejemplo cumpliendo toda justicia. El Espíritu Santo lo aprobó al descender como paloma sobre Jesús, quien salía o subía de las aguas. La Biblia demuestra que en la época de los apóstoles, los cristianos se bautizaban como Jesús había ordenado. Y eso durante mucho tiempo dentro del cristianismo funcionó y dentro de la Iglesia Católica. Con el transcurrir del tiempo, eso se cambió y se dejó de bautizar a las personas adultas que piensan y razonan y comenzó a bautizarse a los bebés, que eso no está en la Biblia. Así que avancemos. ¿Qué simboliza el verdadero bautismo cristiano? Tenemos que ir a Romanos capítulo 6, en el versículo 4, y tenemos que completar justamente las palabras que están faltando. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Qué simboliza el verdadero bautismo cristiano? Dice que somos sepultados juntamente con él. Y dice, así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos a nueva vida. Por lo tanto, acá Pablo presenta en este versículo el profundo significado del bautismo. La inmersión, es decir, cuando la persona está siendo introducida en las aguas, sumergiendo las aguas, mejor dicho, representa la muerte de la persona al pecado de un modo tan completo como lo fue la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, la persona cuando está siendo sumergida está dejando de respirar. Por lo tanto, simbólicamente está muerto. El bautismo debe señalar el final de la vida, de la forma vieja de vida y el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Así que, después de haber sido simbólicamente sepultada en las aguas, es decir, está muerta, y así deja atrás el pecado, la persona experimenta una resurrección con Cristo para vivir una vida nueva. Noten, la persona simbólicamente está muerta, deja de respirar, pero cuando sale de las aguas, vuelve a respirar. Por lo tanto, la persona simbólicamente vuelve a vivir, está resucitando a nueva vida. Avancemos. ¿Qué invitación recibió el apóstol Pablo
que demuestra la urgencia sobre la decisión de bautizarse. Muy interesante texto, porque muchas personas dicen, bueno, voy a esperar, todavía tengo que hacer más cambios en mi vida y aparentemente falta mucho tiempo para bautizarme. Hasta que yo no cambie todo, no puedo bautizarme. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y nunca llega el momento de bautizarse. Miren lo que dice en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre del Cristo Jesús. Noten, ¿por qué te detienes? Esa es la pregunta que te hace el Señor Jesucristo hoy. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando mi nombre, dice el Señor Jesucristo. El ejemplo de Pablo nos muestra que no debe haber demora al tomar una decisión de entrega completa a Cristo. Hoy el Señor Jesucristo te está diciendo, no te detengas. Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Pregunta número 9. ¿Qué promesa presenta el libro de Apocalipsis a todo aquel que experimente una verdadera conversión en Cristo? Vamos a buscar la respuesta en Apocalipsis capítulo 21, en los versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, ¿qué promesa presenta el libro de Apocalipsis a todo aquel que experimente una verdadera conversión? Dice que el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y allá en el cielo ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Dios hizo una serie de promesas a aquellos que acepten la salvación ofrecida por Él. Además de estar con Dios para siempre, tendrán el derecho de comer del árbol de la vida, lo que significa recibir vida eterna. Otra promesa es que los salvos se sentarán en el trono de Dios y formarán parte del gobierno del universo, un privilegio que Lucifer quiso conquistar por medio de la rebelión y la mentira. Todo esto les será concedido a los siervos verdaderos, aquellos que hayan sido fieles a Dios. Vamos a repasar todo lo que hemos estudiado en el día de hoy. Dice, ¿cuál es el lugar que Cristo está preparando para que los salvos vivan allí eternamente? Dice que en la santa ciudad Cristo fue a prepararnos lugar, la Nueva Jerusalén. ¿Quién quedará fuera de la santa ciudad? Dice que los perros, los afeminados, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esas personas no van a poder entrar en la santa ciudad. ¿Quiénes entrarán en la santa ciudad de Dios? Van a poder entrar todas las personas que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero, es decir, en Cristo Jesús. ¿Cuál es la condición esencial para que alguien pueda entrar en la santa ciudad? Nacer del agua y del Espíritu, es decir, ser bautizado y recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué cosas tienen que suceder antes de que alguien sea bautizado? La persona debe experimentar el arrepentimiento, dolor por el pecado. Eso debe experimentar. ¿Qué nos puede enseñar el bautismo de Cristo sobre esta ceremonia tan importante? Esta ceremonia es importante y nos enseña que debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué simboliza el verdadero bautismo cristiano? El verdadero bautismo cristiano representa la muerte y la resurrección de la persona que aceptó a Jesús. Como Cristo. Cristo murió y resucitó. Así lo dice en Romanos 6:4. Pregunta 8. ¿Qué invitación recibió el apóstol Pablo que demuestra la urgencia sobre la decisión de bautizarse? Y la pregunta fue,
o la invitación fue, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios nos hace la misma invitación hoy. Hoy el Señor Jesús te está invitando a que te levantes y te bautices para que laves tus pecados, invocando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué promesa presenta el libro de Apocalipsis a todo aquel que experimente una verdadera conversión? Dice que Dios enjugará toda lágrima y allá en el cielo no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, en esta última lección, en este último compromiso de fe que nos está haciendo el Señor Jesucristo, dice, entiendo que para entrar en la santa ciudad es necesario nacer de agua y del Espíritu. Hoy tomo la decisión de tener mi nombre inscrito entre los salvos y me comprometo a seguir el ejemplo de Jesús y ser bautizado en agua para perdón de mis pecados y tener la seguridad de que obtendré la victoria. ¿Quieres seguir el ejemplo de Jesús? Hoy el Señor Jesucristo te está llamando a que puedas seguir su ejemplo, a que puedas tomar la decisión de bautizarte y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. No demores. ¿Por qué te detienes? Esa es la pregunta principal. No esperes a cambiar todo. Hoy el Señor Jesucristo te está llamando. Hemos culminado, hemos estudiado 21 temas sobre el libro de Apocalipsis. 21 clases han pasado. Hoy el Señor Jesucristo te está invitando a que tomes la decisión. No demores. Por lo tanto, voy a hacer una oración final para que Dios, a través del Espíritu Santo, te pueda acompañar y te pueda ayudar a tomar esa decisión tan, pero tan importante. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, porque hemos estudiado el libro de Apocalipsis a través de 21 temas. Señor, te quiero pedir principalmente por cada uno de los oyentes que están viendo y escuchando este tema. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas estar con él, que tú les puedas ayudar, Señor, a tomar esta decisión tan importante. Señor, ayúdanos, te lo suplico, Señor. Sabemos que todo lo que está sucediendo en el mundo nos muestra que tu Hijo amado está pronto por volver. Por eso, nuevamente, Señor, te suplico, te imploro que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones de las personas que están viendo y escuchando este tema. Señor, ayúdanos hoy a que puedan tomar la decisión de bautizarse. Te lo suplicamos todo esto y te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto haber estado con ustedes a través de estas 21 clases donde hemos estudiado este tema con esta guía, Apocalipsis y Revelaciones de Esperanza. Te mando un fuerte abrazo y te invito a que no demores el llamado. Hoy debes tomar la decisión de seguir al Salvador. Que el Señor Jesús te bendiga.